1959, la ONU habló acerca de los derechos de los niños y presentó 10 secciones. Si alguno de ustedes se acuerda de algo, alguna de esas secciones decía que el niño tiene derecho a la vida, tiene derecho a la educación, tiene derecho al agua, tiene derecho al tiempo de esparcimiento, entre otros. Son 10 secciones que se aceptaron de los derechos de los niños, pero en ninguno de los casos aparece un derecho tan importante y fundamental como es el derecho, sus derechos espirituales. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los derechos espirituales de los niños. Antes que nada, yo quiero dar una nota muy aclaratoria, porque a veces los que exponen el tema de derechos humanos, y a mí me extraña porque muchos de ellos son gente muy preparada, piensan que el tema de los derechos de los niños se tiene que dar atacando a los padres que son responsables. Para los que no conocen el antecedente, los derechos humanos va surgiendo como una institución para contrarrestar los problemas que se estaban dando en países como el Medio Oriente, la parte del África, donde la dictadura afectaba mucho, especialmente a la vida de los niños. No es en contra de los padres que son responsables. Generalmente, quienes no saben aplicar esto, lo agarran para que acusen a los padres que sí son responsables. Esto es un reclamo para los padres que no son responsables. De igual manera, cuando hablamos de los derechos espirituales, tenemos que entender que estamos hablando no que los niños ahora se empoderen y ahora pisoteen a los padres, sino que entiendan que hay un lugar que Dios les da también a ellos, y de igual manera los padres, ¿verdad? Tanto los padres como los hijos, porque tanto tienen derechos los padres como tienen derechos los hijos. Tienen privilegios los hijos, tienen privilegios también los padres, y tienen responsabilidad de los padres, y también los hijos tienen responsabilidades. Eso para formar un carácter bien equilibrado. Y bueno, pues para nosotros es muy importante, como lo es para el Señor Jesucristo, los niños. Si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo de Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, que precisamente el Señor Jesucristo está narrando en la historia anterior, después de que habló del divorcio y todas sus implicaciones, como es la afectación, que los más afectados en un divorcio son los hijos. Dice que los padres empezaron a traer a sus hijos porque les llegó el mensaje del Señor. Y para el Señor es algo tan importante. Un hombre importante, dijo así: si en la puerta de una iglesia no encuentro a ningún niño, no veo un valor que tenga esa iglesia. ¿Por qué? Porque si para Jesús los niños fueron importantes, y tan importante era esto, porque en el tiempo del Señor Jesucristo los niños no tenían una figura importante en la sociedad. Los niños eran puestos a un lado, los niños no tenían presencia con los adultos. Pero cuando llegó el momento, dice que se acercaban los padres con sus hijos y lo traían a Jesús para que los tocase. Entonces encontramos que el Señor jamás de los jamases reprimió. Al contrario, regañó a aquellos que querían impedirle. Encontramos, hermanos, el corazón del Señor a favor de los niños. Y los derechos espirituales de los niños que vamos a hablar aquí son 4. Vamos a ver el primer versículo, que es el versículo 13. En el versículo 13 se nos presenta que traían al Señor Jesús, traían a sus hijos para que los tocase. Creo que aquí está el primer derecho del niño. El primer derecho de todo niño. Todos los niños tienen derecho a ser tocados por Jesús. Amén, gloria a Dios. Ese es el primer derecho espiritual, y que muchas veces se les priva, porque el toque del Señor Jesucristo a favor de la vida de nuestros hijos es un toque que no solamente es externo, es un toque que va a lo profundo, a lo recóndito del corazón. La mano del Señor, cuando toca a nuestros hijos, transforma completamente. Hay niños que no han sido amados, que siempre los hacen a un lado, que se sienten reprimidos. Pues le voy a decir algo: el toque de Jesús es un toque tan lleno de amor,
que llega a lo profundo del corazón. Yo digo que ese es un derecho de los niños. Gloria y los a Dios. niños que están aquí tienen que saber algo. Algunos de ellos jamás han experimentado el toque de Dios. De verdad les digo, y es tu derecho. Tu derecho es dejar que el Espíritu Santo te toque. Y algunos me da tristeza. Me da tristeza porque, ¿saben por qué? Porque yo desde los 8 años fui tocado por el Señor Jesucristo. Experimenté la presencia de Dios. Sé lo que es estar sin Dios y sé lo que es estar en la presencia de Dios. Cuando tú sientes, experimentas y has gozado el privilegio de ser tocado por Jesús, tu vida cambia. Tu vida no es la misma. Y algunos niños nunca han gozado del toque de Jesús, porque en muchas ocasiones ellos mismos no tienen la oportunidad. Creo que es un derecho de tu hijo, es un derecho del niño el ser tocado por Jesús. Traían a los niños a Jesús para que los tocase, porque veían a Jesús en él una figura de cambio. En él veían una figura de transformación. En él veían una figura que algo va a pasar en su vida. Niños, si tú no has recibido el toque de Jesús, no estás aprovechando tus derechos espirituales, porque uno de tus derechos espirituales es recibir el toque de Jesús. Y si Gloria a jamás Dios. Jesús te ha tocado, no sabes lo que tú te estás perdiendo. Algunos ven a los niños, no, es que los niños todavía no están en edad para tener fe. Mira, te voy a decir una cosa, esos niños tienen más fe que tú y yo, punto. Amén. Están en edad porque están en edad. Dice la palabra del Señor que estaba Elizabeth embarazada cuando visitó a María, y cuando sintió la presencia del Mesías, de Jesús, en el vientre de su madre, la criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo, esa criatura, desde el vientre de su madre. Así que niños que ahora hay una crisis grande, que no están experimentando el toque de Jesús. Porque en otro tiempo tú veías a los niños como lloraban en la presencia de Dios, hablaban en lenguas en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Te estás perdiendo de este derecho de ser tocado por Jesús. Traían a los niños a Jesús para que los tocase. Tu primer derecho es que tú tienes espiritual, es que tú tienes derecho a ser tocado por Jesús. Amén. No lo olvides. Gloria a Tú Dios. tienes derecho a ser tocado por Jesús. Es más, ese derecho reclámalo hoy. Amén, amén. Reclámalo, así como te empoderas en contra de tu padre. No me puedes tocar porque te reclamo al DIF. Pues ahora ven a reclamarle este derecho espiritual. Y dile, Señor, mi derecho es ser tocado por tu Espíritu Santo. Traían a los niños a Jesús, ¿para qué? Los tocase. Para que los tocase. ¿Sabe que esa mano es una mano que transforma y que cambia? Segundo derecho espiritual. Dice la palabra del Señor que no solamente los traía para que los tocase, sino todos los niños tienen derecho a ser presentados a Jesús. Y se los presentaban a Jesús. Los padres tenemos que ser padres responsables. Y una de nuestras primeras funciones es presentar a nuestros hijos a Jesús. Aquí el término hijo que traían a los niños no habla de una edad específica. Puede ser desde muy pequeño hasta 14 años, dependiendo en qué edad se le considera un niño. Dependiendo, algunos dicen que hasta los 12 años. Pero lo importante es que los padres cumplían esta responsabilidad. Lo traían no para bautizar a sus hijos, dice, sino para presentarlos. En la palabra del Señor no hay ningún ejemplo que autorice el bautismo del niño, pero hay la presentación. Dice que los traían a Jesús para que los presentasen a Jesús. Amén. Tu hijo tiene derecho a ser presentado a Jesús y presentárselo a Jesús, así como ellos necesitan que a ellos les presenten a Jesús. Son dos cosas. Usted tanto presentar a tu hijo a Jesús, que esa es una de las cosas importantes. En el caso de los judíos, y el Señor Jesucristo mismo fue presentado en el templo a los 8 días, dice la palabra del Señor. Fue presentado a los 8 días. Y en los ejemplos bíblicos de todos los padres es que su primera responsabilidad era presentaban a sus hijos a Jesús. Y ese es el ejemplo que tenemos. Todo niño tiene derecho a que se le presente a Jesús, porque cuando usted se lo presenta a Jesús, le está dando gracias a Dios en primer lugar. En segundo lugar, cuando usted le presenta a su hijo a Jesús, se está consagrando como padre
Pero ¿cuántas veces me voy a consagrar como padre? Si tienes 2 hijos, 2 veces. Y si tienes 3 hijos, 3 veces. ¿Pero por qué? Porque tú eres padre en particular de cada uno de tus hijos, no en general. Porque cada uno de ellos necesita una atención particular. Así que cuando nace uno, tú te presentas y lo presentas a Jesús como padre de él o de ella. Y cuando nace otro, de nuevo tú te presentas ahora como padre de... ¿Por qué razón? Porque Dios nos trata a cada uno de manera individual. Porque conoce nuestra individualidad. No todos los hijos son iguales. Y debemos de consagrarnos a Dios a favor de cada uno de nuestros hijos. Si tú no has presentado a tu hijo, le estás privando de un derecho. Del derecho de que Jesús vea a tu hijo, aunque ya lo ha visto, pero necesita que tú se lo entregues. Preséntale a tu hijo a Jesús. Y que tu hijo también reciba a Jesús. Gloria a Dios. También a tu hijo preséntale a Jesús. Y a tu hijo preséntalo a Jesús. Así que lo que estamos viendo hoy, que nuestra hermana Noemí está haciendo, es dándole uno de los derechos espirituales que tiene también su hija. Y también ella cumpliendo con una de sus funciones, de sus primeras obligaciones espirituales como padre. No digo que es la única, pero es una de las primeras obligaciones. Y tu hijo y tu hija tienen derecho a ser presentado delante de Dios, porque ese es su derecho espiritual. En tercer lugar, el tercer derecho espiritual lo encontramos precisamente en el versículo 14, donde dice que todos tienen derecho a que no se los impida. ¿Qué pasaba con los discípulos? Cuando se acercaban la multitud a traer a sus hijos en sus brazos, y luego yo me imagino que en el momento cuando ellos traían a su hijo, Jesús, no sé, así me lo imagino, que él por un rato dejó a lo mejor el rollo, todo lo que era la Biblia, y ¿saben qué hizo Jesús? Yo así me lo imagino. Se puso a jugar con los niños. A lo mejor no te habías imaginado esa escena, pero es lo que el pasaje nos está diciendo cuando le traían a Jesús a sus hijos. Entonces Jesús empezaba a hablarle en el lenguaje de los niños. No sé si se puso a correr Jesús con ellos. No le estorbaba a Jesús. Le daba una importancia y un valor a la vida de los niños. Gloria a De tal Dios. manera que los discípulos que no entendían esto, el carácter de Jesús, que es amable, compasivo, amoroso con cada uno de nosotros, todas esas características que presenta Jesús, los discípulos no lo entendían y dijeron ellos: a lo mejor está cansado el Señor Jesús, no molesten al maestro, dejen que descanse. No le acerquen a los niños. Ya ves que los niños, esta reunión es para que vengan a escuchar la palabra de Dios, no es para que vengan a correr. Sí, es cierto. Esta reunión es para que ustedes aprendan, para que ustedes entiendan. Pero ¿saben una cosa? Cuando se lo traían a Jesús, no era para que los bautice, no era para que les instruya en la Biblia, aunque se lo hacía en su momento, pero simplemente era para que los tocase. O sea, hay momentos diferentes en cada elemento del programa, y a veces Jesús lo único que quiere es estar contigo. Y quería estar con los niños en ese momento, porque ya no estaba dando una lección, aunque era una lección viva, un ejemplo vivo. Y entonces los discípulos dijeron: no, y estaban privándole ese derecho a los padres, y estaban privándole ese derecho a los hijos. Pero el tercer derecho es: todo hijo tiene el derecho de que se le quite todo lo que le impide acercarse a Jesús. Los niños tienen ese derecho de acercarse a Jesús, y los discípulos se lo estaban privando. ¿Saben una cosa? En ocasiones pasan una de dos: o los padres le privan ese derecho a sus hijos, porque hay hijos que quieren acercarse a Jesús y sus padres se los impiden. No quiero verte en la puerta de esa iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Saben? Dice la Biblia: y Jesús se indignó. La palabra indignar, en el caso de Jesús, solo aparece en este pasaje en todo el Nuevo Testamento. Si hay algo que le indigna a Jesús, es ver cómo a niños se les está privando el acercarse a Jesús, y padres están indignando a Jesús porque les privan ir a la iglesia.
porque no quiero verte ahí en esa congregación. Le están privando. ¿Y sabe cuánto le indigna a Jesús? Le indignó. La palabra ahí indignar es que fue grande la tristeza y el dolor que le estaba causando. Es impactante la palabra indignar allá, porque a Jesús se indignó. ¿Cómo es posible al privarle tú el derecho a un hijo de acercarse a Jesús? Estás haciendo que Dios se indigne de ti. ¿Cómo es que tuviste hijo si no quieres que se acerque a Jesús? Pero ¿sabes una cosa? Muchas ocasiones, padres que asisten a la misma iglesia le están privando su derecho a acercarse a Jesús. ¿Sabes por qué? Por las actitudes que tú has creado, por tu falta de responsabilidad, porque no tienes tiempo para tu hijo. Y entonces, ¿sabes qué? Cometes el peor de los errores. La peor violencia que puedes hacer en contra de tu hijo, dijo una psicóloga, es darle esto sin que lo sepa usar. Le estás poniendo un arma que está afectando psicológicamente la vida de tu hijo. ¿Sabes por qué no se acerca tu hijo a Jesús? Porque tú se lo estás privando. Así es, el poder en Cristo. Hay hijos que no están aquí porque están aquí, ve. Aquí están metidos. Es más, están en la iglesia y lo estás perdiendo. Porque está el culto y están acá. Ni siquiera está contigo. Así es, el poder en Cristo. Fue la peor violencia que pudiste hacerle a tu hijo, porque lo estás privando. Deja que los niños vengan a Jesús, no se lo impidas tú. Amén. Gloria a Porque tú Dios. se lo estás impidiendo de esa manera. Santo es el Señor. Tus hijos tienen derecho a quitarle todo lo que le estorba para que se acerque a Jesús. Venga, venga, así Si es, tu hijo te dice, aleluya. es que no tengo ganas, pues vas a ir conmigo. Ven, gloria a Dios. Porque tú tienes que quitarle todo lo que le estorba a tu hijo. Ven, así No es posible es, que Santo. ves que el enemigo lo tiene. Ok, Satanás, quédate con mi hijo aquí, abrázalo porque yo me voy al culto. ¿Qué es eso? Yo no puedo permitir que Satanás agarre a mis hijos Así es. y yo hasta le aplauda. No puedo aplaudirle a Satanás, decirle, bravo, qué bueno, me quitas un peso de encima porque así ya voy a la iglesia y nadie me estorba. Santo. No, deja que los niños, quítale todo lo que le estorba. Cuando esos estaban estorbando, Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí. Así ¿Por qué es, no dejas que tu hijo, que tu hija venga a Jesús? ¿Por qué no lo dejas? ¿Qué cosa le estás haciendo a tu hijo que él no quiere venir a Jesús? A lo mejor no le estás instruyendo correctamente. Pero va para los hijos también. Porque a lo mejor el papá no te lo está impidiendo. A lo mejor eres tú. A lo mejor es la responsabilidad. Es más, ¿saben una cosa? El pasaje, leamos bien porque dice, dejen, después que quitó el estorbo, dijo, dejen que ellos vengan a mí. Quiere decir que ellos tienen que tomar también la iniciativa. No solamente es de tu mamá. Tu derecho, tú tienes que usarlo. Si tienes el derecho de acercarte a Jesús, entonces úsalo. Déjalos que vengan a mí. Entonces, que vengan. Ellos también tienen que tener voluntad para venir a Jesús, porque ya tienen la libertad, tienes el permiso. Ahora tú tienes que tomar la decisión de ir. ¿Por qué? Porque hay un momento en que hay que tomar responsabilidad. Los hijos que ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. A ver, de los hijos que están aquí, ¿quiénes saben qué es una novia? ¿Quiénes saben lo que es un novio? ¿Sabes qué es novio? ¿Sabes qué es novia? A lo mejor tienes una idea. Si ya tienes una idea, quiere decir que sabes cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. No estoy preguntando si ya tienes una responsabilidad para tenerlo, no. Porque a lo mejor no sabes ni lavar trastes. Lo que yo estoy diciendo es que si sabes qué es. Si sabes qué es, entonces sabes qué es bueno y qué es malo. Si sabes qué es bueno y qué es malo, entonces tú tienes la responsabilidad de elegir a Jesús. Amén, amén, así es. De elegir a Jesús. Entonces dejen a los niños que vengan a mí. El tercer derecho es ese: quitarle lo que les estorba para que vengan a Jesús. Tienen derecho los niños a que le quites lo que les estorba. Y si lo que le estorba es el celular, si eso le estorba para obedecerte, si eso le estorba para servir a Dios, Así es. ¿por qué vas a quitarle con tanto dolor algo que sabes que le está estorbando? Así es, hay poder en Cristo. Déjalo que venga Jesús. Ven, aleluya.
Cuarto lugar,